Hola, buenas noches. Bienvenidos a la sesión de junio de la Asociación Mexicana de Hepatopancreatobiliar. Yo soy Pilar Leal, cirujana de trasplantes, actualmente adscrita al Centro Médico Naval. Y el día de hoy vamos a presentarles un caso de nuestro hospital. Va a presentar el doctor Daniel Zamora Valdés, también cirujano de trasplantes y HPV en Centro Médico Naval. Agradecemos de antemano la participación y aceptar la invitación de nuestros ponentes, el doctor Juan Camilo Barreto, actualmente adscrito en Arkansas. Todos nuestros ponentes son cirujanos generales egresados de nutrición y actualmente laboran en Estados Unidos. El doctor Bernardo Franzen, cirujano oncólogo HPV, actualmente trabaja en Carolina del Sur. Y el doctor Iván Sendejas, muchas gracias por aceptar la invitación, cirujano de trasplantes en Intermountain Medical Center en Utah. Y doctor Zamora, si podemos empezar con la presentación. Sí, gracias. Buenas noches a todos. El caso clínico a presentar es una mujer de 56 años, previamente sana, con escrutinios habituales para su edad normales, que tiene sobrepeso con índice de masa corporal de 26 y que tiene 5 meses de evolución antes de que nosotros conozcamos su caso, con dolor en epigastrio y una masa palpable en el epigastrio. Sus laboratorios son normales en cuanto a PFH, biometría, tiempos de coagulación y otros estudios, y marcadores tumorales realizados por los tallados en imagen que les voy a mostrar a continuación mostraron un CA-19-9 de 84 unidades por mililitro. El primer estudio con el que contamos en nuestro centro de la paciente es una tomografía abdominal que es multifase, y lo que vemos en la tomografía en este video es que tiene una anatomía aberrante con una arteria hepática izquierda que se origina de la arteria gástrica izquierda, una arteria hepática común que da irrigación para el segmento 4 y una arteria hepática derecha aberrante que se origina de la arteria mesentérica superior. Además vemos que hay una lesión en el segmento 3, 4, 5 y 8 que refuerza con el contraste en la fase arterial, particularmente en su periferia, y que está encasillando al espacio umbilical y a la vesícula biliar. Estas son imágenes de reconstrucción en la que vemos la arteria gástrica izquierda que está dando esta arteria aberrante izquierda, que tiene ramas para el segmento 3, una rama que va hacia el tumor y otra rama para el segmento 4. Y en la imagen de la izquierda, de la derecha de su pantalla, vemos que hay una arteria mesentérica superior que está dando una rama derecha aberrante y que tiene esta imagen como desatornillador, en donde la arteria derecha da una rama para la sección anterior y otra rama para la sección posterior que le da la vuelta por arriba a la vena porta derecha. En esta secuencia en fase portal, vemos que la lesión tiene una captación de contraste lenta en el resto de la lesión. Y también vemos que la vena porta izquierda tiene una amputación a nivel de la pars umbilicalis de la misma. La vena porta derecha da una rama anterior y una rama posterior. Y la rama izquierda tiene una pars transversalis que está normal, pero la pars umbilicalis no se ve porque está justamente ahí la lesión. La rama del segmento 2 está permeable, la rama del segmento 3 no la vemos y las ramas del segmento 4 tampoco las vemos. Después tenemos una fase venosa en la que tenemos que la lesión está en contacto con la vena del segmento 2 que drena de forma independiente hacia la vena cava. La vena del segmento 3 drena en la vena hepática media y también está en contacto con la lesión. La vena media está muy cerca de la lesión. Y vemos una serie de vasos anómalos que sustituyen a la vena cava retrohepática. Vamos a ver después una imagen de cabografía para apreciarlo con mayor exactitud, pero si se dan cuenta, en la tomografía en la fase venosa no hay una imagen de vena cava retrohepática. Ahora vamos a ver la cabografía para que quede más claro, pero doctora. Entonces,
Camilo, no sé si nos gustaría, o con estas imágenes, si nos podrías compartir, tú realizarías una biopsia percutánea previa a planear una resección quirúrgica pensando en algún tipo de terapia neoadyuvante. Si el tumor parece resecable y no estamos planeando algún tipo de tratamiento neoadyuvante, y la imagen típica en la tomografía o resonancia es típica de un tumor maligno, no recomendaría una biopsia. Si el tumor fuera limítrofe en cuanto a resectabilidad o potencialmente irresecable y se beneficiaría de tratamiento neoadyuvante, definitivamente sí. Y obviamente descartar que no sea una metástasis si es que es un adenocarcinoma. Ustedes ya mencionaron que la paciente tenía todos sus eh, estudios de escrutinio al corriente, incluyendo mamografía, colonoscopia, entonces sabemos que esto parece ser una lesión primaria. Entonces, realmente, con lo que vemos, parece que la paciente tiene suficiente hígado residual. Tendremos que hacer un estudio volumétrico para corroborar, pero si tiene un hígado con un volumen residual adecuado y parece resecable, no recomendaría una biopsia preoperatoria. Bernardo, ¿tú cuál sería tu manejo? Yo estoy de acuerdo con Camilo, con esa imagen y pruebas de función hepática normales, que me parece que eso es lo que habías dicho. Yo también evitaría la biopsia. Eh, no había ganglios, ¿verdad? No se veían ganglios en la tomografía. En la imagen no están reportados en la imagen. Ok. Siendo que es una mujer sana y joven y con ganglios negativos, yo también procedería con cirugía y evitaría la biopsia percutánea. De acuerdo. No sé si Iván te gustaría compartir alguna otra. Como mencionaban antes, en caso de que cuando es una masa, aquí depende mucho de cómo llega la presentación. Si es un paciente que se presenta con los oncólogos, generalmente van a querer una biopsia, que es casi siempre es el paso inicial, y más de la biopsia deciden qué es lo que va a hacer. Si llega como de primera intención como cirujano, si es resecable y tiene todos los estudios para descartar metástasis, entonces sería resección. Aquí lo único que haría probablemente diferente sería complementar el estudio diagnóstico con una buena resonancia si es que no tenemos una ya. Bueno, muchas gracias. El siguiente paso, después de que evaluamos que no tenía ninguna otra lesión y que esta parecía ser una lesión primaria y que con la imagen parecía ser resecable, lo que decidimos fue hacer una resonancia magnética con Primovist en búsqueda intencionada de otras lesiones hepáticas que no se identificaran en la tomografía, así como un estudio de cabografía por los hallazgos anómalos que describían las venas hepáticas y que ahora les voy a mostrar. En el estudio de resonancia, en el estudio de la cabografía, lo que vemos es que mediante una inyección de contraste en ambas venas femorales, identificamos dos estructuras venosas completamente independientes que en ningún momento de su trayecto abdominal tienen comunicación entre sí. En el lado derecho, que la imagen de la derecha de sus pantanas está del lado izquierdo, pueden ver que el trayecto venoso que denominaremos vena miácigos derecha a partir de ahora tiene una trifurcación. Hay una parte que ahora les muestro va a drenar por debajo de la crura y otras dos venas grandes que entran de hecho hacia el parénquima hepático. Y la hemiácigos del lado izquierdo está entrando por adentro de la crura del lado izquierdo. Acá vemos una inyección de contraste directa en la rama del lado derecho que está entrando por la crura, que demuestra que tiene drenaje venoso hacia allá, pero el drenaje venoso predominante de esta estructura es hacia adentro del hígado, por eso en la inyección inicial no se apreciaba esta estructura. Cuando analizamos solamente la porción relacionada al hígado, vemos en la imagen de la izquierda de su pantalla que esta hemiácigos derecha tiene estas dos ramas que entran en el hígado y que tiene después tres estructuras venosas de drenaje. Una estructura venosa de drenaje que llega a la vena hepática media, otra estructura que llega lateral a la misma vena media, que parecen ser los segmentos de drenaje de los segmentos derechos anteriores por un lado y por el otro lado de los segmentos derecho posteriores. Y también vemos que hay una estructura más posterior que está adentro de la sección derecha posterior.
y de hecho vemos una parte en la que está sumamente periférico y superficial. Decidimos hacer una imagen lateral porque esta era una ecografía con intención de planeación quirúrgica, y lo que vemos es que estos trayectos anómalos venosos están completamente dentro de la sección derecha posterior, y que el drenaje venoso que puedan tener de la sección derecha anterior se da por venas pequeñas que no se identifican en este estudio. Entonces lo que decidimos fue considerar que estas venas todas constituían el drenaje venoso de la sección derecha posterior. Cuando recordamos el desarrollo embrionario de la vena cava inferior, esta se forma por 3 pares de venas que van teniendo en las diferentes etapas desarrollo, atrofia y comunicaciones que se llaman interanastomosis. Los 3 pares de venas iniciales son las venas cardinales posteriores, las venas supracardinales y las venas subcardinales. Las venas posteriores cardinales en la parte más distal después van a persistir como las venas ilíacas. La comunicación entre las dos es lo que se va a convertir en las venas ilíacas comunes. Después las venas supracardinales van a persistir después como el plexo de Watson y las venas lumbares. Y las venas subcardinales en realidad son las que van a confluir para formar la cava. Las uniones que se dan entre sí, entre las venas supracardinales y las subcardinales, van a dar origen a la vena renal derecha, y las uniones que se dan del mismo lado izquierdo van a dar unión a la vena renal izquierda. Todas estas van a confluir en una par sepárica de la cava, y esta va a recibir el drenaje venoso. En el caso de nuestra paciente, toda esta secuencia de eventos no se dio en el desarrollo embrionario y tiene 2 venas que son supracardinales completamente independientes y que se consideran como un sistema de drenaje hemiácigos que va desde el hueco pélvico hasta el tórax. También realizamos una resonancia magnética dinámica con contraste hepatoespecífico con el objetivo de descartar otras lesiones en el parénquima hepático. Y lo que vemos en esta secuencia en T2 es que la lesión está completamente montada sobre la pars umbilicalis del hígado, y que no hay otras lesiones en estas secuencias en el resto del parénquima. La lesión en la secuencia de difusión restringe a la difusión, y vemos una lesión intensamente hiperintensa por la restricción a la difusión, con otras 2 lesiones satélites que se identifican en el segmento 4A de 1.5 centímetros y en el segmento 8 de 2.8 centímetros. El reporte de la resonancia dinámica con contraste hepatoespecífico es que hay una lesión hepática focal. La sospecha diagnóstica por las características en la imagen es un carcinoma hepatocelular fibrolamelar, y el diferencial es colangiocarcinoma intrahepático. La lesión mide 11 centímetros y afecta a los segmentos 3, 4, 5 y 8. Hay un nódulo satélite de 28 milímetros en el segmento 8, otro nódulo satélite de 15 milímetros en el segmento 4A. No hay otras lesiones hepáticas focales y la anatomía biliar es normal. No te escuchamos, Pili. ¿Ya me escuchan? Ya. Perdón, una disculpa. Iván, comentaba que Camilo ya nos platicaba de quizá la necesidad de realizar una volumetría. ¿Tú realizarías alguna volumetría previo a la resección de esta paciente? Probablemente parece que esta paciente va a necesitar una segmentotomía izquierda. Probablemente en una paciente así realmente no es un volumen adecuado de segmento 6 y 7. Mientras el paciente tenga una buena función hepática va a ser más suficiente. No haría realmente no daría volumetría, pero sí haría una reconstrucción vascular, tridimensional, para saber exactamente cómo está mi flujo venoso, mi flujo arterial, y si tengo una resonancia con hepatoespecífica, va a tener una anatomía biliar también definida, y si puedo hacer toda una reconstrucción tridimensional y de hecho, en este paciente en particular, haríamos eso para planeación quirúrgica y tenerlo también para navegación interoperatoria, de manera que sepamos exactamente dónde estamos.
Alguna otra parte del estudio que también haría para esta paciente sería hacer un PET, pero preocupa que tengas lesiones satélites. En la resonancia, en esta situación en particular, en donde yo estoy, yo propondría hacer una biopsia en la lesión en particular y en base a esa biopsia ver qué marcadores tumorales tiene, porque es una lesión que ya tiene satélites. Entonces, si no hay opciones de inmunoterapia para el paciente, resección sería lo indicado. En lugares donde tenemos inmunoterapia y tenemos otros quimios mucho más accesibles, en esta situación con alguien con satélites se le propondría hacer terapia neoadyuvante. Si hay respuesta, qué bueno, pero es una paciente que tiene una alta probabilidad de tener enfermedad extrahepática en corto plazo. De acuerdo, gracias. Bernardo, ¿tú alguna otra manipulación previa a la resección? Quizá embolizar la porta, alguna otra maniobra previo de planeación. Tu micrófono también, no te oímos. Bernardo, creo que tu micrófono está cerrado. Gracias. Perdón. Como dice Iván, parece que este tumor sería resecable con una trisegmentectomía. A mí también me preocupan esas dos satélites. La verdad es que no las alcancé a ver en la resonancia. No sé qué tan lejos están del tumor primario, etcétera, pero eso me daría un poco de pausa para la cirugía también. Y en ese caso yo también propondría considerar tratamiento neoadyuvante para ella, más para darle un poquito de tiempo a demostrar la biología del tumor. Es decir, si con unos meses de tratamiento adquiere metástasis pulmonares o peritoneales, etcétera, hace ascitis, le salvas el riesgo de una gran operación a esta mujer que tiene altas posibilidades de metástasis. Tratar con Itrio 90, si vas a tratar neoadyuvante, haría sentido tal vez, pero para evitar la fibrosis y complicar más la cirugía, el tratamiento inicial debería ser quimioterapia, en mi opinión, en este caso. Gracias. Camilo, ¿algo que te gustaría agregar? No sé, en su centro se utiliza mucho esto de la reconstrucción 3D. ¿Te sentirías más seguro quizá haciendo la resección con estas imágenes? No estoy en desacuerdo con la resección, con la reconstrucción tridimensional. No la usamos aquí realmente, pero tampoco estoy en desacuerdo con ella. Creo que si la tienes disponible es una muy buena herramienta. Y por lo demás estoy de acuerdo con lo que mencionaron ya Iván y Bernardo, que la presencia de lesiones satélites definitivamente incrementa el riesgo de que pueda tener recurrencia en otros lugares, y eso también sería una razón para dar quimioterapia neoadyuvante, no tanto porque sea resecable, sino más bien, como dijo Bernardo, para tratar de demostrar un poco la biología del tumor y que la paciente no va a tener una recurrencia a los 3 meses de resección, por ejemplo. Gracias. En cuanto a la preparación médica de la paciente, ¿alguna otra, no sé, valoración o medicamento preoperatorio que utilicen en su centro, Bernardo? Perdóname, creo que tu micrófono otra vez está cerrado. Yo no utilizo ninguno de estos medicamentos como para prime el hígado antes de una resección. Yo no daría ningún tratamiento médico preoperatorio en este caso. De acuerdo. Iván. En una paciente así, lo único que haría es un poco diferente. Ella es joven, así que lo más probable es que sí pueda tolerar el procedimiento, pero si fuera un poquito más grande, probablemente haría una prueba de estrés, pues que hay una probabilidad de que durante la resección pierda una cantidad de sangre significativa y tenga un estado hipotenso bastante prolongado, especialmente si hay que clampear la cava o en este caso la hemiácido. Entonces es una pregunta, quiero saber cómo está su función cardíaca. A los 32 años probablemente esté bien, pero en cirugías mayores donde hay mucho riesgo de que toda la precarga se caiga durante la resección, hago una prueba de estrés.
Gracias. ¿Qué opción quirúrgica, técnica y tipo de resección le propondrías a esta paciente, Camilo? Yo por mi experiencia haría una cirugía abierta como creo que le hicieron ustedes, en centros con alta experiencia en cirugía laparoscópica o robótica podría ser aceptable, pero estos casos de hepatectomía extendida donde los vasos están tan próximos al tumor y que necesitas esqueletonizar, tal vez sería un poco más eh, complicado obtener un margen. Por otro lado, con la magnificación que te da la laparoscopía y la cirugía robótica y la visión tridimensional, es posible que puedas tener también buena esqueletonización de los vasos, pero simplemente obtener el ángulo adecuado puede que sea mucho más complicado. Gracias. Iván, Bernardo, no sé, ¿ustedes propondrían laparoscopía o alguna técnica mínimamente invasiva? Yo definitivamente iniciaría con una laparoscopía diagnóstica en estos casos para descartar metástasis peritoneales o lesiones hepáticas que no hayamos visto en la resonancia, en la cápsula hepática que no hayamos visto en la resonancia. Pero yo creo que potencialmente esto se puede hacer mínimamente invasivo, pero en manos expertas, y en este caso yo también lo haría abierto. Sí, no, en una resección así, donde hay una potencial pérdida de sangre masiva en minutos, no existe, en mi experiencia y en mi cabeza, en mi juicio, no existe lugar para cirugía mínima invasiva para hacer y de laparoscopía con robot. Sí, una laparoscopía diagnóstica tiene perfecto sentido con un ultrasonido intraoperatorio, ver si hay lesiones milimétricas, a ver si alcanzan a ver lesiones de 2 o 3 milímetros del lado contralateral, y entonces para eso para eso hacemos una laparoscopía diagnóstica, y ver si tiene fibra metastásica, y en caso de que tenga algo, en ese momento se hace la biopsia. Pero no, yo contemplaría cirugía para esto, cirugía abierta y con adecuado acceso vascular, con adecuado acceso comunicación arterial todo el tiempo y básicamente eso. Gracias. Continuamos con el caso. Sí, escuchamos los comentarios y los son bienvenidos. Discutimos el caso con la paciente. La verdad es que la paciente tenía mucho dolor y lo que ella ya quería era operarse. Le planteamos la posibilidad de una biopsia con tratamiento neoadyuvante, pero la paciente ya estaba muy decidida a operarse y considerando que era una lesión resecable, sí consideramos que tenía incremento del riesgo de recurrencia cualquiera que fuera su diagnóstico con lesiones satélites, pero tanto como con intención curativa como con la intención paliativa pensamos que lo mejor era hacer resección de forma inicial. Para esto le planteamos a la paciente los riesgos y complicaciones asociadas a una hepatectomía izquierda extendida. La verdad es que no es un procedimiento común. De 51 pacientes que se analizaron con la intención a tratar en el Memorial, 34 tenían patología metastásica, 14 primarios y 3 benignos. El tiempo de estancia promedia fue de 10 días, la morbilidad fue de 53%, particularmente por complicaciones biliares, y la mortalidad perioperatoria fue del 8%. Y un tumor de más de 8 centímetros predice que tengas un margen microscópicamente positivo. Todas estas complicaciones y riesgos fueron planteados a la paciente y prefirió proceder con la cirugía. Durante la cirugía encontramos una serie de venas hepáticas pequeñas del lado izquierdo que tenían un drenaje frénico y que no nos permitían movilizar el hígado. Hicimos una revisión de la cavidad una vez que pudimos tener control de estas estructuras y vimos que no tenía ninguna lesión en el peritoneo ni otra lesión sospechosa, por lo que procedimos a la movilización completa de la sección lateral izquierda y a la ligadura de todas estas venas. Del lado izquierdo, la verdad es que la primera la detectamos haciéndolo sangrar, porque normalmente estas venas no están ahí. Y las demás, pues ya sabiendo que estaban ahí, empezamos a identificarlas. Estas no se nos habían reportado en los estudios de imagen y tampoco se veían en la cabografía. Y todas drenaban hacia el trayecto de la vena frénica izquierda, que coincidía con el trayecto de la fijación peritoneal
coronal y triangular izquierdas. Encontramos una arteria hepática izquierda aberrante, la cual fue ligada, y realizamos disección para obtener control venoso infrahepático. Aquí vemos estas venas anómalas que están infrahepáticas y estamos dándoles la vuelta para poder tener control vascular infrahepático. Hicimos lo mismo con las venas suprahepáticas y con el ligamento hepatoduodenal para tener control vascular en caso de necesitar hacer exclusión vascular total durante el procedimiento. Procedimos a la disección del ilio, en la que identificamos varios ganglios que eran de gran tamaño, pero que no tenían características de ser malignas, y de todos modos hicimos una linfadenectomía bastante completa, tanto izquierda como derecha, porque la lesión estaba en ambos territorios, entonces hicimos la linfadenectomía de los dos lados. También encontramos estas mismas venas hepáticas derechas con drenaje frénico del lado derecho. Había por lo menos 3 bastante grandes que nos hicieron dudar en más de un momento, porque se veían demasiado grandes como para hacer una cosa accesoria. Finalmente identificamos todas las otras venas que veíamos en la ecografía por ultrasonido y decidimos ligarlas. Estas son algunas de las venas que se ven en la superficie del parénquima. Como pueden ver, esa es una de las venas que veíamos en la cabografía, que está completamente superficial y que vemos cómo se colapsa con los movimientos respiratorios y con el ciclo cardíaco. No hicimos colecistectomía propiamente, pero sí identificamos y ligamos el conducto cístico y colocamos una sonda transcística para poder hacer colangiografías, porque en la experiencia y las complicaciones de este procedimiento es que puede haber una ligadura inadvertida del conducto hepático derecho posterior durante la transección del pedículo derecho anterior. Entonces, para poder identificarlo con mayor precisión y no lesionarlo, hicimos esta maniobra disecando la bolsa de Hartmann y colocando una sonda transcística. En la imagen de la izquierda de sus pantallas vemos la vía biliar, que se preserva el tejido circundante para no lesionar su irrigación arterial y su drenaje venoso, pero sí retiramos las estructuras linfáticas alrededor. También vemos en esa misma imagen la arteria gastrodenal, que fue preservada, pero se le retiró el tejido linfático alrededor, y la arteria hepática derecha común, que está ligada. En la imagen de la derecha de sus pantallas vemos referido con una cinta blanca a la vena porta, con una cinta roja a la vía biliar y con una cinta azul, que en la imagen se ve medio verde, a la arteria hepática derecha. Identificamos y ligamos la arteria hepática derecha anterior y preservamos la arteria hepática derecha posterior. Identificamos la vena porta del segmento 1 y la preservamos, y ligamos la vena porta izquierda. Y también ligamos el tronco común de la vena hepática izquierda y la media, que en realidad era más bien la izquierda, la B2, y la media que recibía B3, pero bueno. Una vez que realizamos esta ligadura de las estructuras vasculares, vimos esta delimitación de la zona de transección, en donde ya vemos bastante diferencia en la isquemia de la sección derecha anterior y de la sección derecha posterior. Procedimos a marcar con ultrasonido el trayecto, también por palpación basándonos arriba. Si se dan cuenta, el trayecto de la transección en la parte más cefálica la planeamos sobre la vena hepática media, porque sabíamos que teníamos que preservar la parte más distal de la vena hepática media. Y después de que en el ultrasonido identificamos a dónde llegaba la vena anómala, corregimos el plano de transección para que fuera una izquierda extendida. Solamente preservamos esa parte del parénquima para conservar esa parte de la vena hepática media que necesitamos conservar para el drenaje de la sección derecha posterior. Una de las cosas que quiero decir es que en el ultrasonido que hicimos transoperatorio, antes de todo esto, no identificamos ninguna lesión. Y la técnica que usamos es empezar por las venas hepáticas y de ahí hacia abajo, y luego buscar el hilio y de ahí hacia arriba. La transección la iniciamos después de haber tenido la ligadura de todas estas estructuras, y la verdad es que en la imagen no se alcanza a captar bien, pero
En esta parte de la pantalla estamos haciendo una resección en cuña, porque una vez que ya estamos haciendo toda la manipulación, palpamos una lesión que terminó siendo de 8 o 9 milímetros. En esta zona hicimos una resección en cuña del segmento 6,5 en biopatología. La transección la realizamos con una combinación de aspirador ultrasónico, cauterio monopolar y LigaSure. Y iniciamos de la parte más caudal a la parte más cefálica. Acá proseguimos con la transección. Lo que estamos buscando es el trayecto venoso anómalo que identificamos en los diferentes estudios para utilizarlo como base del plano de transección. Vean cómo la mano del ayudante en realidad solo está manteniendo en su lugar a la sección derecha anterior y la mano del cirujano está traccionando para hacer cada vez más profundo esa parte de la transección y poder encontrar a la vena hepática anómala. Aquí es cuando ya por fin identificamos durante la transección el trayecto anómalo que está en esta porción, en un trayecto completamente diferente a lo normal, y estamos esqueletonizando a esa estructura venosa porque sabemos que justo acá va a estar el tumor y necesitamos estar completamente pegados a la vena anómala para después estar pegados a la vena media y poder tener una resección con márgenes negativos. Aquí tenemos un sangrado. La verdad es que la vena hepática que estábamos disecando no era normal. Tenía sangrados que no eran esperados para una disección de este tipo. La pared de la vena era muy delgadita y no soportaba la sutura. De hecho, teníamos que disecar mucho alrededor para poder ponerle puntos a esa vena. Entonces, decidimos hacer exclusión vascular total para el control de este punto de sangrado porque estábamos viendo algunas burbujas y nos preocupaba que tuviera cualquier embolismo aéreo. Entonces le pedimos a la anestesióloga que nos diera Trendelenburg invertido. Hicimos exclusión vascular total. Aquí estamos poniendo un clamp en las estructuras venosas infrahepáticas. Después otro clamp en el pedículo portal. Y una vez que hemos evitado el influjo del hígado, entonces un tercer clamp en las venas suprahepáticas, que como vemos acá están completamente libres y esqueletonizadas en preparación para la necesidad de una maniobra de este tipo. Acá están las estructuras venosas que ya están libres y se está colocando un Satinsky para control vascular. Una vez que ya estamos en exclusión vascular total, volvemos a exponer la zona de la transección, identificamos el punto de sangrado. Aquí ya sin riesgo de tener embolismo aéreo, podemos retirar todas las gasas que teníamos adentro y de nuevo aspirar, disecar. Lo que encontramos es que en realidad eran puntos bastante chiquitos, pero al tratar de colocar puntos el orificio sobre la vena se hacía bastante grande porque era una vena muy delgadita. Entonces nos vimos en la necesidad de durante la exclusión vascular tener que disecar alrededor para liberar más las paredes de la vena y tener más tejido que nos permitiera colocar puntos y controlar los puntos de sangrado. Una vez que seguimos todo el trayecto de esta vena, acá les quiero mostrar la estructura venosa completamente disecada y que se está moviendo y colapsando con el ciclo respiratorio y el ciclo cardíaco. Y acá lo que estamos viendo es la vena hepática media y estamos disecando la parte distal de la vena media que queremos dividir. Aquí está justamente el tumor. Entonces básicamente estamos esqueletonizando a la vena media para separarla del tumor. Aquí hay una pequeña ramita que controlamos con LigaSure para después poderle dar la vuelta a la vena hepática media y dividirla con engrapadora. Como sabíamos que en esta parte era donde estábamos más cerca de tener un margen positivo, marcamos intencionadamente esta área con una sutura
para que patología pudiera localizarlo con mayor facilidad y reportarnos si teníamos un margen positivo a este nivel. Acá le damos la vuelta a la vena hepática media, pasamos una seda para poder después dividirla con engrapadora. Una vez que esa vena ya está dividida, podemos traccionarla para separar por completo el tumor de esa estructura venosa, que acá podrá ser parénquima, podrá ser tumor. En este momento no tenemos cómo saberlo, pero estamos dejando completamente sin tejido circundante al segmento de vena media que estamos preservando para el drenaje venoso de esta estructura, que como ven se sigue colapsando, está abierta. Después de dividir de disecar la vena media del tumor, ya solo nos queda retirar la pieza. Lo que hacemos acá es dividir el pedículo del caudado de ese lado y realizar hemostasia, y en cuanto retiramos la pieza, marcamos el punto en el que estamos muy cerca de la vena media para que el patólogo pueda identificarlo. Una vez que terminamos la resección, acá lo que hacemos es hacer una colangiografía transoperatoria para la identificación de fugas biliares y corregirlas, además de asegurarnos de que tenemos permeabilidad del conducto derecho posterior. En el congreso de esta asociación HPV en Cancún, el doctor Botey presentó un caso exactamente así, con una izquierda extendida en la que tuvo sección del conducto derecho posterior. La verdad es que yo me quedé ciscado, y en estos casos sí las hago a todos colangio. Y lo que vemos en la imagen de la derecha, que me disculpo porque no es de la mejor calidad, pero vemos que el conducto biliar está abierto, que el conducto derecho está permeable, el conducto derecho anterior está amputado, y el conducto derecho posterior, que de hecho tiene una fuga aquí que controlamos después, está permeable y tiene buen drenaje. Y estas ya son las últimas imágenes de la hemostasia, en la que vemos ya la linfadenectomía completada, la zona de la cuña que hicimos del segmento 6, y la zona de la transección completa, y la zona de la vena media que dejamos disecada. Y el procedimiento fue una hepatectomía izquierda extendida con preservación de la vía biliar y del lóbulo caudado. El tiempo operatorio fue de 640 minutos. Hicimos exclusión vascular total durante 35 minutos en 3 episodios de 15, 10 y 10 minutos, y la paciente recibió la transfusión de 4 paquetes globulares. En el postoperatorio, la paciente ingresó a terapia intensiva. Lo que vemos aquí es que la paciente antes de la cirugía tenía ALT de 17, y después de la cirugía tuvo un pico hasta de 2180 en el día postoperatorio 2. En AST el pico fue en el día postoperatorio 1 de 3269, y lo que vemos es que el AST baja más rápido que el ALT, lo que es compatible con un episodio de hepatitis isquémica debido a los momentos de exclusión vascular total que hicimos. Pero al momento del egreso del paciente, el día postoperatorio 6, las transaminasas ya son normales y están casi regresando a su basal, pero están como en 40. La bilirrubina en el preoperatorio era normal de 0.65. Después de la cirugía, en el día postoperatorio 2, tuvo un pico de 6.73. La paciente egresó a pico en el día postoperatorio 2, y el momento de su alta tenía 2.2 el día postoperatorio 6, y el día postoperatorio 9, el día de su primera consulta, tenía 1.2 de bilirrubinas. El INR de la paciente al ingreso era normal, tuvo un pico de 2.182 el día postoperatorio 2, y aquí recibió la transfusión de 2 plasmas frescos congelados. Egresó a pico el día postoperatorio 3, y el día postoperatorio 6 egresó a su domicilio ya con INR normal. También desarrolló lesión renal aguda después de la cirugía. Antes de la cirugía tenía una creatina 0.8, tuvo un pico de 2.24 el segundo día postoperatorio. La tarde de ese día egresó a piso, se fue alta con una creatina más baja que su normal. También tuvo trombocitopenia. La paciente ingresó a quirófano con 226,000 plaquetas y estuvo entre 84 y 110,000 hasta el día de su egreso a domicilio, que ya tenía 350,000. Por el comportamiento laboratorial y clínico de esta paciente, Camilo, ¿cómo considerarías que se comportó? ¿Hizo un
síndrome de hígado pequeño para tamaño, más de una falla hepática posoperatoria. Por cómo se definen estos fenómenos, ¿cómo considerarías que fue su evolución? Yo creo que fue solamente una falla hepática posoperatoria, fue una combinación de la resección, de la oclusión vascular, pero el hecho de que tuvo una recuperación tan rápida después del segundo terciario, todo estaba normalizando, creo que fue solamente una falla hepática posoperatoria transitoria. Iván, ¿tú consideras que su comportamiento fue así? Yo considero que eso fue esperable. Esos números son esperables, no, a pesar del INR, la característica nada más el hecho de haber perdido sangre, la duración de la cirugía, transfusión y el clamper la acaba por un rato. Realmente, de hecho, no la considera como falla hepática, son nada más números esperables. La bilirrubina al día 7 está prácticamente normal, así que no la consideraría falla hepática. Bernardo, con este comportamiento, ¿tú instaurarías algún tratamiento médico pensando en que la paciente, no sé, pudiera descompensarse más, algún antibiótico, ¿no?, de cobertura profiláctica? Estás en mudo, Bernie. No. Yo también observaría y no daría tratamiento en este caso. Como dijo Iván, entre el día 5 y 7 sus estudios estaban prácticamente normales. Una cosa que se me ocurre, habiendo visto esa disección tan difícil de estas venas anómalas tan delgadas, hubiera sido la posibilidad de un shunt infra hepático, digamos, para poder ligar esta vena que tuviste que disecar muy cuidadosamente de forma extrahepática y evitar esta disección tan difícil, potencialmente la exclusión durante tu disección. Por supuesto que no tengo experiencia haciendo esto. Yo nunca he operado un caso con dos venas como esta, pero se me ocurre que eso hubiera sido una alternativa, haber hecho un shunt por debajo del hígado y potencialmente evitado la exclusión total. Gracias. A todos los que están conectados los invito a poner preguntas. La verdad es que los que han participado se han tocado prácticamente todos los temas sobre los que ha habido preguntas de parte de la audiencia. Podemos continuar con el caso. Yo tengo una pregunta, si es posible. Daniel, ¿tú viste la vena, la vena cava? De plano, no había ninguna vena cava. Porque a veces estos tumores pueden nada más presionar y pareciera que no existiera ninguna vena cava, pero en realidad está ahí. Y todo lo que vemos alrededor son nada más colaterales. Que por la cronicidad, este paciente tuvo este tumor por años. Por la cronicidad del procedimiento, pareciera que no existiera vena cava y te salió de todos estos colaterales y shunts intrahepáticos. ¿Viste algo que pareciera ser una vena cava o no en absoluto? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es que no había vena cava, pero la verdad es que yo he hecho muchas de estas cirugías para trasplante hepático pediátrico de pacientes que no tienen este segmento de la cava y es súper fácil movilizar el hígado retropático porque no hay nada. O sea, simplemente movilizas el derecho y pasas casi al otro lado sin mucho problema y de forma bastante sencilla. En este caso, pasar del lado derecho al lado izquierdo fue bastante difícil. O sea, aunque no había vena cava, esa área del retroperitoneo estaba bien fibrosa y estaba bien difícil de movilizarla. Pero no tenía vena cava, parece que así nació, pero me llamó mucho la atención que fue muy difícil movilizar esa porción, a diferencia de los niños que no tienen esa cava retrohepática en los síndromes de polisplenia y estas atresias biliares sindrómicas. La verdad es que no, o sea, normalmente no tienes esa dificultad en la disección. En este caso sí nos costó mucho trabajo pasar por atrás del hígado. ¿Seguimos? Sí, por favor. Le doy las gracias al Departamento de Patología que nos facilitó estas imágenes. Cuando revisamos las imágenes con ellos, había zonas del tumor que tenían zonas glandulares y de formación de estas estructuras semejantes a glándulas, pero también otras áreas que estaban trabeculadas. Entonces, nos llamaba la atención ese comportamiento. Pensábamos que podía ser un tumor mixto,
un carcinoma hepatocelular y un colangiocarcinoma intrahepático. El hígado remanente tenía esteatosis macrovesicular y microvesicular en combinación un 30%. Esta imagen muestra mucha macro, pero la realidad es que había más micro que macro. Y creemos que un poco de esta infiltración grasa en el remanente puede haber hecho que las bilis subieran un poquito más de lo que normalmente suben, pero se recuperó muy rápido la paciente. Y cuando salió la inmunohistoquímica fue muy claro que el EPAR era completamente negativo y la citoqueratina 19 era intensamente positiva en esas estructuras glandulares, lo que confirmó el diagnóstico de colangiocarcinoma intrahepático aislado. Y de hecho, el reporte de patología completo es que había 2 nódulos satélites que ya se habían descrito de 28 y 15 milímetros en proximidad a la lesión. La cuña del segmento 6 era una metástasis intrahepática que no puede ser considerada nódulo satélite, estaba del otro lado. Había extensión focal del tumor hacia la grasa iliar que resecamos en bloque con la lesión. Los ganglios linfáticos evaluados no tenían neoplasia. Había invasión perineural y microvascular, pero no macrovascular. La vena porta izquierda en su parte umbilical estaba completamente encasillada por el tumor, pero no había tumor adentro de la estructura vascular. La vesícula biliar estaba completamente encasillada por tumor, pero el tumor no se originaba de la vesícula, el epitelio y la mucosa de la vesícula eran normales y no había tumor adentro de la vesícula. Y el borde de la vena hepática media se reporta como que está a menos de 1 milímetro de la tinta y se considera por lo tanto como un borde microscópicamente positivo. Están un poco en desorden acá, pero lo que les quiero mostrar antes de escuchar sus comentarios es que específicamente en la hepatectomía extendida para colangiocarcinoma intrahepático, la experiencia más grande que encontré es de Essen en Alemania. 50 pacientes operados, 27 resecados, lo que quiere decir que hubo 23 pacientes que solamente se exploraron y no se les resecó porque se consideraron irresecables durante la exploración. 19 pacientes sometidos a hepatectomías extendidas derechas y 8 izquierdas. Los pacientes con R0 tuvieron una supervivencia de 46 meses, mientras que los pacientes con un borde microscópicamente positivo, que fueron 11, tuvieron una supervivencia de 5 meses, que es igual a la observada en los pacientes que solamente se exploraron y que no se resecaron. Aquí el tema controversial es que es un borde microscópicamente positivo sobre una estructura vascular. O sea, del otro lado no hay tumor, del otro lado hay una estructura vascular que dejamos bien pelona. Entonces, lo que revisamos en la literatura, y espero sus comentarios, es que el comportamiento de estos bordes microscópicamente positivos en contacto con un vaso es en realidad igual que el de un margen negativo, y esto está demostrado en carcinoma colorectal. Este es un análisis de un grupo italiano de Guido Torsili, en el que 226 pacientes con 627 resecciones, porque son metástasis y tienen múltiples, con un seguimiento de 33 meses, lo que se observa es que la supervivencia y la recurrencia de los pacientes resecados que tienen un borde negativo o un borde microscópicamente positivo sobre una estructura vascular es bastante semejante, de 5 contra 4% y 60 contra 55%, mientras que aquellos que tienen un borde microscópicamente positivo sobre el parénquima tienen una recurrencia del 19.6% y una supervivencia menor de 35%. Este es otro estudio del mismo grupo en el que evalúan carcinoma hepatocelular. Son 327 pacientes, 532 tumores, 448 resecciones. No todos los tumores se resecaron porque algunos se trataron con ablación o con otras estrategias. Un seguimiento de 33 meses y medio. Y se observa nuevamente el mismo fenómeno. Los que tienen una resección negativa tiene una recurrencia del 3%, una supervivencia de 5 años del 5%, que es muy semejante al observado en el borde microscópicamente positivo sobre una estructura vascular, que es del 4% y 65% de supervivencia de 5 años, en comparación con los pacientes que tienen un borde positivo sobre el parénquima o la combinación de los dos bordes, que tienen una recurrencia 3 veces más alto, o 3 o 4 veces más alto, y una supervivencia casi de la mitad. El mismo grupo acaba de publicar hace unos meses un análisis inicial de 59 pacientes con 84 resecciones por colangiocarcinoma intrahepático y con un seguimiento también relativamente corto de 33.5 meses, en la que no observan este comportamiento. Lo que ven en el colangiocarcinoma intrahepático es que incluso
el borde es microscópicamente positivo sobre una estructura vascular, la tasa de recurrencia y la supervivencia a 3 años se parece más al de un borde positivo sobre el parénquima que al de un borde positivo, perdón, que al de un borde negativo microscópicamente. La verdad es que el número de pacientes resecados con un borde positivo sobre la estructura vascular es pequeño, pero de todos modos sí hay una significancia estadística en su análisis. No sé si quieren, Pilar. No, adelante, si quiere, no sé, Camilo o Bernardo, comenzar con sus comentarios. Una de las preguntas de la audiencia es acerca de de un R1 vascular, ¿cuál sería como su comportamiento, sus consideraciones si el tumor fuera metástasis? Bueno, como mencionaste en tu última diapositiva, Daniel, el hecho de que sea colangiocarcinoma creo que biológicamente es muy diferente comparado con un carcinoma hepatocelular o con una metástasis colorectal que tienen un pronóstico más favorable, y en el caso del cáncer colorectal que tiene mucho mejor respuesta a la quimioterapia. Creo que no se puede extrapolar con el colangiocarcinoma. Creo que en este caso el pronóstico es mucho peor, desafortunadamente. Y el hecho de que tiene una lesión, no solo satélite, sino una metástasis contralateral, creo que su riesgo de recurrencia va a ser extremadamente alto, desafortunadamente. Obviamente, esta paciente, ya que es joven y sana y tuvo una buena recuperación, es candidata a recibir quimioterapia adyuvante, pero su pronóstico de todos modos no es muy favorable. Sí, cuando lo discutimos en la sesión multidisciplinaria después de la resección, lo que discutimos ahí y que de hecho fue una de las cosas que usamos para decir durante la cirugía si hacer resección venosa o no, es que la presencia de la lesión esta milimétrica que encontramos en el segmento 6 hacía que su comportamiento biológico fuera más una metástasis y una enfermedad sistémica que una enfermedad que requiera de lo control local. Evidentemente ya no podíamos echarnos para atrás. Al momento en el que encontramos esa lesión milimétrica ya está todo ligado, ya está avanzada la cirugía, pero la decisión fue que la paciente recibiera quimioterapia adyuvante precisamente pensando que su recurrencia pues se presenta, es bastante probable, va a ser más bien sistémica por la presencia de la metástasis. Y decidimos hacer este procedimiento de esqueletonizar la vena en lugar de hacer una resección venosa, pues precisamente porque la morbilidad creo que no iba a estar justificada después de toda esta cirugía, agregarle otra exclusión vascular para poder hacer la reconstrucción venosa, creo que no estaba justificado en el contexto del hallazgo de esta metástasis intrahepática del segmento 6. Más que recurrencia sistémica, creo que tiene riesgo sobre todo a recurrencia en el hígado residual, que tenga metástasis en el hígado remanente. Bernardo, tus comentarios, y también se discutió, por ejemplo, le ofrecerían a la paciente radioterapia? Yo creo que yo le daría quimioterapia. Yo creo que sería interesante discutirlo. No creo que está fuera de esa posibilidad dependiendo eh, del centro en donde estás, pero sería un lugar difícil para radiar esa vena, y el beneficio probablemente mucho más bajo que el riesgo. Entonces, yo creo que la quimioterapia, como dijo Camilo, trata el resto del hígado y potencialmente lugares fuera del hígado donde puede eh, metastatizar esta paciente. Entonces, la quimioterapia sería mi primera opción. ¿Iván? Sí, yo lo que daría a esta paciente es, como si bien se platicó, el mayor riesgo de esta paciente es recurrencia sistémica, no tanto sistema local. Esta paciente daríamos quimioterapia estándar. Le haríamos también secuenciación genética para ver si hay algunas mutaciones en las cuales la candidata para inmunoterapia. Actualmente ya existen múltiples regiones de inmunoterapia, pembrolizumab, entre otros, los cuales se pueden dar por años, con muy buena respuesta en colangiocarcinoma, 20-30% de respuesta. Y a pesar de que su recurrencia mayor es sistémica, si a los 6 meses no tiene enfermedad sistémica y le hago un PET-CT y tiene positividad en ese margen donde está la vena, yo lo consideré ya no como, porque muchas veces hacemos un PET al mes, a los 3 meses, y vemos
un biloma, una colección, el margen todavía está inflamado y puede salir positivo. Pero 6 meses después, y es muy poco probable que sea eso, y en este caso 6 meses después, para ese entonces el hígado ya ha creado otro drenaje vascular y se puede hacer radiación si es que nada más tiene enfermedad localizada en ese punto. Me llama la atención la linfadenectomía, porque la linfadenectomía fue portal. Y en estos tumores, mi experiencia es que muchas veces los ganglios son de hecho pericardinales. Entonces, lo que le hago muchas veces en estos, casi siempre se ve en la tomografía, es quitar toda esa grasa que está entre del lado derecho del corazón y en muchas ocasiones resulta que ese es el único ganglio que es positivo. Entonces, nada más lo único que agrego especialmente las lesiones que son muy arriba en el domo, que parecen colangios, muchas veces sí he sido sorprendido con ganglios positivos en intratorácicos. Gracias. De las últimas preguntas que tenemos en el foro es, ¿cuál es la calidad de vida o la expectativa de vida en esta paciente? Daniel, si te gustarías comentarnos y ir concluyendo el caso. Sí, la verdad es que el pronóstico está dado de la paciente por su lesión y la biología de la lesión. Es un colangiocarcinoma intrahepático con invasión perineural y lesiones satélites, que ya incluso tiene una lesión metastásica que no se detectó en estudios de imagen y que incluso en el ultrasonido que hicimos transoperatorio estaba en un sitio del hígado en donde el ultrasonido no nos permitió detectarlo y lo detectamos por palpación ya muy avanzada en la cirugía. Entonces, la expectativa de vida de la paciente pues va desde los 7 meses hasta los 19 meses más o menos por la literatura, en el estado en el que se encuentra ganglios negativos, que en realidad es un T4N0M1, ¿no? Y el tratamiento que se le está dando es quimioterapia adyuvante. La paciente acaba de recibir su primer ciclo, sigue con PFHs normales y tiene un ECOG de 0. La verdad es que la calidad de vida de la paciente en este momento es muy buena, a pesar de la resección tan grande que se le hizo. La paciente se fue de alta a los 6 días a su casa sin ningún problema y de hecho ahorita regresó a su ciudad de origen, que es en Oaxaca. Gracias. Si no hubiera algún comentario de alguien más, pues creo que con esto daríamos por terminada la sesión. Camilo, ¿quieres decir? Muchas gracias por la invitación y pues muy de acuerdo con los comentarios de Daniel. Gracias. Muy bonito caso. Lástima de la metástasis. Lástima de la biología del cáncer. Sí es. Iván. Muchas gracias por someter este caso. Son muy difíciles de hacer si no se tiene todos los recursos adecuados, pero lamentablemente son casos que se tienen que hacer para ayudar a nuestra población. Entonces es un caso qué bueno que existe un grupo en México que se dedica a hacer esos casos tan complicados para pacientes que están en esa necesidad. Muchísimas felicidades a ambos, Pilar y Daniel. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta sesión en junio. Los invitamos el siguiente mes y pues gracias a la asociación. Buenas noches. Buenas noches.